En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Muy bienvenidos a Entre Amigas, nos alegra poder compartir nuevamente este espacio aquí en nuestra emisora, donde tenemos tiempo para conversar, para aprender, para orar, para enriquecer nuestros conocimientos. Quiero darle la bienvenida también a quienes me acompañan en la mesa de trabajo. Dianita. Hola, hermana Rocío. Qué bueno estar aquí una vez más en nuestro programa. Claro que sí, bienvenida. Como tú lo dices, es muy bueno poder encontrarnos con nuestras amigas, poder encontrarnos juntas. Y también quiero contarles que hoy tenemos una invitada muy especial y está con nosotros Jenny Karen Paredes González. Gracias, Rocío, por esta invitación, Dianita también, y bueno, a cada uno de los oyentes que nos acompañan por compartir este espacio tan enriquecedor. Bueno, bienvenida a Entre Amigas. Ya en otras ocasiones nos había estado acompañando y qué bueno que hoy nuevamente compartirá estos conocimientos de un tema muy especial. Y quiero contarles, Dianita, que el tema para hoy es una pregunta. Está bajo el marco de una pregunta. Quizá algunos padres se la hayan hecho, también algunos niños, ¿cierto? Y la pregunta ¿es difícil aprender? Pues si ustedes quieren saber la respuesta a este interrogante, quédense aquí en Entre Amigas. Un tema muy apropiado para estas épocas. Claro que sí. Bien, y vamos a orar. Quiero invitarles a que cierren sus ojos, a que allí tengan este momento especial de hablar con nuestro amigo Dios. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos permites nuevamente estar en Entre Amigas. Oramos, Señor, para pedir bendición sobre cada oyente, sobre cada persona que se conecta a través de YouTube, de Facebook. Pedimos, Señor, que cualquier dificultad que haya en la vida de nuestras amigas, de nuestros amigos, pueda ser suplida por ti, Dios. Que al tener este programa podamos recibir esa instrucción de tu parte. Queremos mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Oramos por nuestra invitada para que tú le bendigas y le des mucha sabiduría al compartir estos conocimientos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema, que se nota que va a estar muy interesante, vamos a compartir el tip de belleza. ¿Qué les parece? Les tengo un tip muy bonito y es acerca de, tiene que ver con la belleza de las manos. Así que hoy les voy a hablar de la crema hidratante de la compasión. Qué bueno es tener nuestras manos suaves. Espiritualmente, el Señor también quiere que tengamos unas manos suaves. Y en 1 de Pedro 3:8 nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Nosotros podemos hablar con nuestras manos. Y qué bueno es que podamos hablar que somos personas compasivas, que podemos ayudar sin mirar a quién, ¿cierto? Porque el Señor no hace acepción de personas. Y esa compasión que debe brotar de nuestro corazón y se expresa con nuestras manos al dar, puede provenir del Señor. Una compasión que sea honesta y sincera viene de Dios, que es el dador de toda buena dádiva. Así que esa es la invitación de hoy, que tengamos nuestras manos suavizadas con la compasión para que podamos compartir con aquellos que necesitan. Amén. Qué interesante tip, sí, claro que sí, debemos cuidar nuestras manos, ¿cierto? Hidratarlas y bueno, la compasión es un excelente hidratante. Dianita, vamos ahora sí a entrar en materia. ¿Qué piensas tú? ¿Es difícil aprender? Yo creo que no. No, ok. Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestra invitada. Muchos chicos se estarán haciendo la pregunta ahorita en estas épocas. Sí, ¿cierto? O padres ya empezaron de pronto llamados académicos de parte de sus docentes. Es que veo que de pronto para el niño se le está dificultando aprender, para el joven. Jenny, ¿por qué este tema? Bueno, una de las áreas que me gusta muchísimo y que me apasiona dentro de mi carrera, pues es el aprendizaje infantil. Realmente,
cuando uno dice, bueno, aprender, se supone que nosotros todo el tiempo como seres humanos estamos aprendiendo, ¿cierto? Pero el aprender es un proceso que me va a permitir a mí adquirir habilidades, yo puedo aprender conocimientos, puedo aprender conductas, puedo aprender valores, pero eso es difícil o es fácil. Hay unas condiciones que se tienen que cumplir para que uno pueda aprender. Y dentro de esas condiciones, para que sea fácil aprender, nosotros debemos tener un cerebro. ¿Sí? El hecho de tener nuestro cerebro ya es una condición para decir, bueno, vamos a poder aprender. Pero ese cerebro, para poder aprender, tiene que ser un cerebro que esté activo a nivel multisensorial. Es decir, nosotros tenemos a nuestro alrededor los órganos de los sentidos. Entonces tenemos los ojos, tenemos el oído, tenemos el tacto, tenemos el gusto, y a través de estos sentidos nosotros vamos adquiriendo experiencias, y eso nos permite, ¿cierto?, aprender del ambiente y de todo lo que tenemos alrededor. Entonces, que ese cerebro esté íntegro es necesario para poder aprender. Y ahí es donde viene la importancia, ¿cierto?, a nivel escolar, que los papás puedan decir, bueno, ¿será que mi hijo, si necesita los órganos de los sentidos, entonces venga, revisemos si a nivel de la visión nuestros chiquitos están bien? Algunos colegios están implementando ahora que el niño, antes de ingresar en sus exámenes médicos, les incluyan un examen visual, ¿cierto? Porque es que es posible que él no pueda ver el tablero, se le dificulte, y pues eso es una barrera para poder aprender. También algunos exámenes médicos están incluyendo el tamizaje auditivo para los niños, porque es que si mi niño no escucha bien, y de todos modos en el aula de clase aún nosotros gran parte del aprendizaje está medido o mediado por la audición, lo que el niño escucha en el aula de clase, y justo me lo pusieron, ¿cierto? Tiene una dificultad auditiva y me lo pusieron en el último rincón. Sí. Entonces, difícil para que él pueda concentrarse, y la audición tiene mucha influencia en la atención. Si el niño no escucha bien, es muy posible que sea desatento, que no esté concentrado en lo que la docente o en el ambiente que se está generando el proceso de aprendizaje. De ahí la importancia, por eso les decía, que todos los órganos de los sentidos estén bien integrados. Hay algo que está pasando con los chiquitos ahora y se llama la desintegración sensorial. Quizá algunos lo han escuchado, ese término. Son niños que tienen aversiones táctiles, tienen aversiones a nivel del gusto. Eso desorganiza el aprendizaje, porque yo tengo que tener la capacidad de explorar, de sentir las sensaciones, de ubicarme en el espacio y demás, desde esa sensopercepción del espacio, saber. Y por eso digamos que en la primera infancia se trabaja mucho la motricidad, la estimulación temprana, el que el niño salte, brinque, corra, porque eso tiene que ver también con habilidades que se deben tener. Entonces, por eso la importancia de que estas funciones estén en su nivel óptimo. Y yo sé que aquí hay muchos papás que quizás sus niños presentaron algún tipo de retraso o alguna dificultad en el nacimiento y vienen con algunas deficiencias a nivel sensoperceptivo. Ellos dicen, claro, sí, mi niño aprende, pero para aprender es más difícil para él. O sea, le cuesta un poco más, va a ser un poco más difícil. Entonces, primero, que nuestro cerebro y nuestros órganos de los sentidos estén íntegros, o sea, que funcionen de la mejor manera posible. Pero no es solo eso, listo, sí, tenemos los órganos de los sentidos y demás, pero resulta que hay unas funciones que nosotros vamos desarrollando desde el nacimiento, y son las funciones cerebrales superiores. ¿Cuáles son esas funciones cerebrales superiores? Son las noxias, las praxias y el lenguaje. Y aquí quiero hacer énfasis en estas tres, ¿sí? Porque todas van, a medida que nosotros nacemos, vamos desarrollando cada una de ellas, y ellas van evolucionando y tienen como unas etapas que debe ir pasando. O sea, el bebé cuando nace no se sienta de una vez, ¿cierto? Él aprende primero a mover su cabeza, a sostenerla, luego aprende a darse vuelta, luego empieza a mantenerse un poquito erguido, y entonces luego ya se sienta, luego ya gatea. O sea, todas van llevando como un proceso evolutivo que tiene que ser así. Entonces, dentro del lenguaje también es un proceso que el niño lo va adquiriendo desde que nace. Entonces, el chiquito va prestando atención a la voz de la mamita cuando le habla, va mirando, reconoce la voz de la mamá, del papá, empieza a hacer sonrisa, luego empieza a hacer ese balbuceo, empieza a decir las primeras palabras, y sobre eso entonces va a ir
construyendo el lenguaje, pero a la vez va a ir haciendo su desarrollo motor, que le permite ir evolucionando en esas praxias que son actos motores, más conductas motores. Pero están las noxias, y las noxias tienen que ver con la sensopercepción de todo lo que hay en el alrededor. Entonces hay noxias visuales, auditivas, táctiles, están muy relacionadas con esto de explorar y de sentir el mundo. Entonces esas tres funciones grandes tienen que irse dando. Yo tengo que preguntarme, bueno, mi niño va a iniciar una etapa escolar, ¿ha tenido un retraso del lenguaje? Si mi niño no va, ¿cierto?, dentro de las etapas del desarrollo, como tiene que ir su lenguaje en ese momento de ingresar a la escuela, pues yo ya tengo ahí un primer tropiezo para que el aprendizaje no se dé. Si a nivel visoespacial él es torpe, se cae, se tropieza, no corre, no brinca en un pie, o sea, a nivel motriz ya tengo también una deficiencia, y eso me va a ir acumulando como problemas para poder aprender. Por eso es muy importante en esta primera infancia, ir pendientes de todo ese desarrollo, llevar a los chicos a los controles, mirar si gateó, y ya se tiene bastante, digamos que literatura al respecto de que los bebés deben gatear. No es que mi niño no, él se paró y caminó, pero es que el gateo tiene a nivel neurológico unas implicaciones bastantes en los procesos, sobre todo de escritura y demás. Entonces, ese desarrollo que debe irse dando evolutivamente y de manera paulatina es importante que se dé. Entonces, aquí donde uno empieza a decir, caramba, entonces ¿sí va a ser fácil aprender o va a ser más bien difícil? Ya no lo veo tan Porque fácil. ahora ya no se está volviendo tan fácil con todas las cosas que se van a ir dando en ese proceso de desarrollo. Bueno, qué interesante. Hemos empezado en este tema a aprender bastantes cosas, ¿cierto? Y es que justamente quiero contarles que nuestra invitada Jenny Karen es fonoaudióloga, es especialista en seguridad y salud en el trabajo y tiene una maestría en dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje, así como una formación en análisis acústico de la voz y evaluación objetiva de la voz. Así que tiene un bagaje, un gran conocimiento, y qué bueno que ya nos ha empezado a contar como eso que se necesita para aprender. Son prerequisitos. Y entonces ahora les voy a sumar más, porque resulta que no es solo esto que estamos viendo ahora, sino que hay otro componente o algo muy importante que debe estar ligado ya a estas funciones, ¿cierto? Que hablábamos ahorita, que el lenguaje esté bien, bueno, que primero que el cerebro multisensorial esté súper bien funcionando, que el desarrollo del lenguaje se haya dado, que a nivel motriz el niño haya tenido un buen desarrollo, esto en cuanto a las praxias, que a las noxias del reconocimiento visual, del espacio, figura, fondo. Bueno, aquí hay muchas cosas en ese sentido que tiene que también irse desarrollando. Resulta que hay algo que se llaman los dispositivos básicos de aprendizaje, y esos también tienen que estar funcionando bien dentro de un proceso de aprendizaje. ¿Y cuáles son esos dispositivos? Bueno, los dispositivos son unas condiciones que van a tener que darse para uno abrirle la puerta. Yo casi que les digo que son los que abren la puerta del aprendizaje. ¿Por qué y cuáles son? Entonces está la percepción y sensopercepción, y volvemos otra vez a ese cerebro multisensorial. Entonces, la capacidad de yo percibir adecuadamente todo mi entorno y todo lo que se da alrededor, esos canales sensoriales. Está la motivación. Ahora piensen ustedes, si usted hay algo que definitivamente no le gusta, a usted le dicen es que tiene que aprenderlo. Por ejemplo, a usted le dicen es que usted tiene que aprender. Bueno, ahorita hablábamos con Rocío antes de empezar este programa del cálculo y las matemáticas. Si a mí no me gustan las matemáticas, yo no estoy motivada para aprender. Y eso hace que para mí sea tedioso y sea difícil. Entonces, por eso les digo que estas van a ser como las puertas que me van a abrir a mí el aprendizaje. Entonces, recordemos nuevamente la sensopercepción. Estoy mirando, estoy escuchando y está funcionando todo bien. La motivación, ¿me gusta o no me gusta? ¿Es de mi interés o no es de mi interés? Y en las motivaciones, ahí, debido a que tenemos cosas que nos interesan y que no, entonces tendremos que recibir motivaciones intrínsecas o extrínsecas. Es decir, tengo que tener otra persona que me diga, oye, no te gustan las matemáticas, pero debes hacerlo porque hace parte del currículum y todo lo que vas a necesitar dentro del aprendizaje. Entonces, necesito esa motivación extrínseca que me diga, oye, sí, caramba, me toca aprender eso.
O yo mismo me puedo motivar, me desafío, yo digo, bueno, listo, sí, me toca. Esto no me va a quedar grande. Esto no me va a quedar grande. Y en los niños necesitan mucha motivación extrínseca porque generalmente ellos todavía no reconocen muchas cosas de lo que tienen que aprender y no saben si les gustan o no. Entonces, como padres, esa mediación en la motivación del aprendizaje es muy importante. ¿Qué otro dispositivo hay? Bueno, listo, yo percibí, ahora estoy motivado y luego de esa motivación, entonces ya capté mi atención. ¿Sí ven? Y ahí se va dando otro pasito. Entonces, la atención... Ustedes han escuchado que en la atención hay trastorno por déficit de atención e hiperactividad y entonces porque nuestra atención está muy ligada a mi motivación. Si a mí me gusta algo, yo le pongo atención a esto. Sí. Y dentro de la atención, pues hay atención y en esa atención está que yo puedo tenerla por muy poco tiempo o puedo perderla rápidamente. En el aprendizaje se necesita que la atención se vaya dando, o sea, que el niño tenga la capacidad de mantener la atención de alguna manera. Porque si yo no logro que este chico se me centre y me atienda a lo que yo trato de enseñarle, no va a poder aprender, es una puerta, o sea, esa puerta ya se cerró, no atiende. Y ahí es donde es importante, si mi niño es desatento, si yo veo que de ninguna manera capturo esa atención, tengo que ponerme pilas porque para él esa puerta está cerrada y no va a poder dejar ingresar lo que queramos enseñar. Ahí se va a volver difícil el aprendizaje. Claro. Cuando estos dispositivos no están abiertos, pues son bloqueos, ¿no? Exactamente. Y resulta que en la medida en que el chico mantiene la atención, puede abrir entonces la siguiente puerta, que es la memorización o la memoria. ¿Sí? Entonces yo ya percibí, me motivé, puse atención y ahora entonces el cerebro se prepara para el siguiente paso, que es almacenar en la memoria. Pero la memoria es algo muy especial porque nuestro cerebro no puede grabar todos los estímulos que nosotros recibimos, o sea, se saturaría mi cerebro. Y nosotros tenemos una memoria de corto plazo y una de largo plazo justamente por eso, porque el cerebro no puede almacenar todo y tampoco le sirve. O sea, ¿qué haríamos nosotros grabando en la memoria cada evento que nos pasa en la vida? O sea, eso sería terrible. Loco. Porque sí, o sea, no tiene sentido. Entonces el cerebro, ¿qué hace? Él va grabando cosas que nos van pasando, pero luego va desechando y borrando lo que no necesita. Entonces de ese almacén de corto plazo, él dice, ¿qué me sirve? Lo guardo en la memoria de largo plazo, o ¿qué no me sirve? ¿Qué necesito? Exactamente, entonces lo borro. Por ejemplo, usted va al supermercado y le dice, no, el arroz está hoy en 5,000 pesos. Y usted graba en la memoria, 5,000 pesos, pero luego se fue para la casa y le preguntaron, ¿y a cuánto le dijeron que estaba la libra de arroz? Y usted, yo no me acuerdo si eran como 4,000 o 5,000, porque el cerebro no lo vio relevante, entonces lo va a desechar, lo va a grabar. Lo mismo nos pasa cuando nos aprendemos como un número. Sí. Usted el número lo graba por cierto tiempo, pero luego se le borra porque el cerebro dice, eso ya no lo necesita, lo podemos borrar. Pasa con los chiquitos que a veces nuestros niños se quedan almacenando cosas a corto plazo y el cerebro las borra y no pasan a ese almacén de largo plazo. ¿Por qué puede ser que no pasen? Porque fue un único estímulo que recibió. Y entonces, teniendo en cuenta eso, que fue un único estímulo que recibió, entonces ahí viene algo que yo siempre les digo a los papás cuando hago charlas, y es algo que viene desde los abuelos, que es que la mamá del aprendizaje, no sé si ustedes lo han escuchado, que la mamá del aprendizaje es la repetición. Suena fastidioso, suena cansón. Ay, no, ¿cómo así que la repetición? Es que así tiene que ser. O sea, no hay otra manera. El cerebro, para que pase de ese almacén a corto plazo y no lo almacene en el de largo plazo, yo tengo que estar expuesto a ese estímulo varias veces. Por eso, papás, y aquí hago un llamado a los papás, o sea, no es suficiente lo que el niño le enseñó el profesor un momentico en la clase, yo tengo que retomar gran parte de esos conocimientos, tengo que volverlos a repetir, a revisar. Y la memoria también tiene algo muy especial, y es que en la medida en que yo voy, piensen ustedes ahorita en bloques de Lego,
¿sí? Sí. Y entonces uno con los bloques de Lego, pues usted no puede poner un bloque aquí sin tener una base. O sea, uno va poniendo un bloque, luego pone el otro y va colocando una cosa encima de la otra. Los aprendizajes que mejor se consolidan es cuando yo voy añadiéndole a cada cosita, le voy añadiendo algo más, y voy haciendo esa asociación y voy construyendo sobre ella. A veces pasa que los niños aprenden muchas cosas sueltas y esas cosas sueltas se van a borrar. Exactamente. Entonces, una estrategia muy importante para aprender es que yo asocie y vaya construyendo sobre conocimientos que yo ya tengo. Eso es supremamente importante. Si yo no logro hacer eso, definitivamente mi aprendizaje se va a ver bloqueado. Yo no voy a poder almacenar bien. Pero también hay digamos que, patologías en los chiquitos por déficit de atención que no logran consolidar en la memoria. Entonces, aquí uno debe estar pendiente. Mi niño es desatento, entonces la memoria no va a estar funcionando muy bien, se me va a empezar a quedar. Y uno tiene que estar pendiente de esas alarmas. Si yo estoy haciendo una buena estimulación, si yo estoy tratando de motivarlo, si estoy haciendo lo posible, un buen ambiente y demás, preparando todo para que él esté, pero no me está grabando, no está consolidando, no está manteniendo la atención, es un signo de alarma que hay que empezar a trabajar en los chiquitos. Entonces ya decíamos que la atención, la memoria y por último la habituación. Esa capacidad de yo estar involucrado en esa tarea, mantenerme en la tarea, evitar esa monotonía en la tarea es supremamente importante. A veces queremos que los chicos lleguen del colegio, se bañen, almuercen y se sienten toda la tarde a estudiar. A ver, eso no tiene lógica. Yo me voy a aburrir, sería muy monótono, es cansón. Hay que dar espacios de tiempo que puedan ellos retomar nuevamente la atención, que se puedan volver nuevamente a motivar, que puedan abrir esos canales sensoperceptivos. Es importante presentar la información de diferentes maneras para activar los canales sensoriales. Yo le pongo el video, luego le explico, hago el muñequito, hago el rompecabezas. ¿No? Exactamente. Entonces estoy abriendo canales, estoy todo el tiempo activando dispositivos básicos para que nuestros chicos vayan consolidando. Entonces miren que ahora se nos unió otra cosita más allí para poder aprender. Bueno, aparte de estos aspectos que ya nos ha comentado hermana Janit, ¿cuáles otros nos puede aconsejar para facilitar el aprendizaje? Wow, y aquí sí viene algo muy importante que se añade a todo esto que ya hemos aprendido y es los hábitos. Sí, los hábitos. Nosotros aprendemos hábitos desde que nacemos y los hábitos que más se consolidan definitivamente son los que aprendemos en la infancia. O sea, si tú desde chiquitina aprendiste a cepillarte los dientes, porque cepillarse los dientes es un hábito, es muy difícil que usted en la adultez pierda ese hábito, usted lo trae consolidado. Entonces, ojo papás, ojo quienes nos escuchan, inclusive para nosotros como adultos, si usted quiere adquirir, usted toda la vida ha sido sedentario y ahora quiere tomar el hábito de hacer ejercicio, le cuesta terrible. Porque los hábitos son difíciles de consolidar. Para nosotros adquirir hábitos, de alguna manera el cerebro también está involucrado. ¿Y qué partes, digamos que del cerebro están muy involucrados en los hábitos? Está la parte profunda del cerebro, todas estas áreas subcorticales, el globo pálido, el tálamo, el cuerpo estriado, que están en la parte profunda del cerebro, median mucho en la adquisición de los hábitos y en ese sistema límbico que así se llama, él está muy mediado y digamos que los hábitos están muy ligados a la motivación que yo les pongo. Entonces, miren cómo los dispositivos básicos están ligados también a esta otra actividad que tenemos que hacer o esta otra cosa que debemos desarrollar, que es el hábito. Entonces, aunque los tenemos consolidados desde el área, digamos, profunda del cerebro, porque la motivación de alguna manera es muy del sistema límbico, de las emociones, ¿sí? de esa sensación que yo experimento y también de esa automatización motora, porque de alguna manera cuando yo tengo un hábito, generalmente ese hábito está ligado a una conducta motora, ¿sí? El hábito de cepillarme los dientes está ligado al movimiento que yo hago de la mano, ¿sí? Y es más, cuando usted ya tiene el hábito de cepillarse, usted no piensa,
¿cómo me cepillo? Voy atrás primero, adelante, subo, bajo. No, usted simplemente cogió el cepillo y ya, usted ni se dio cuenta qué horas, ¿sí? O sea, hizo una automatización motora. Cuando usted está acostumbrado a que llega a su casa y deja las llaves en la cosita que usted ubicó para las llaves, usted ni siquiera lo piensa. Usted llega y dejó las llaves y volvió. Y luego necesitó las llaves y las encontró. ¿Qué pasó cuando usted iba haciendo otra actividad y no dejó las llaves ahí? No las encuentra. Terrible, no las encuentra. O sea, usted dice, no, pero es que yo siempre las dejo en el mismo lugar y ahora tengo que mediar con otro proceso porque no supe ni dónde las dejé. Entonces son hábitos y miren que siempre están ligados a una conducta motora que más adelante se va a hacer automática. Por eso es que cuando yo adquiero un hábito, a mí me fluye. Es automático. Aprendí a hacer ejercicio, yo ya no necesito, tengo que hacer ejercicio, tengo que caminar hasta el gimnasio. No, yo simplemente no supe ni a qué horas me vestí, me arreglé y salí. Y fui y lo hice. Porque se automatizan, se vuelven automáticos. Entonces eso es muy del sistema límbico. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo automáticos esos hábitos? Entonces tengo que usar mi corteza frontal que me permite tener el juicio, la razón, la abstracción, y entonces yo tengo que empezar a mediar con procesos de en mi lenguaje, yo misma decirme, oye, caramba, es que tengo el mal hábito de no hacer ejercicio, o sea, tengo que hacerlo porque es algo importante para mí. Con los niños, ¿qué nos pasa? No tienen el hábito de la lectura. Entonces, con ese lóbulo frontal, desde ese juicio y de esa razón, yo tengo que empezar a enseñarle a él que es importante la lectura. Y en la lectura, sobre todo específicamente en la lectura, es muy importante el ejemplo que yo como padre le doy, porque muchos hábitos se adquieren no solo por preceptos, sino por ejemplo. Sí, yo observo modelado. Todo el tiempo el modelado. Yo observo que en mi casa ahí está el espacio para estudiar y mi mamá se sienta y lee, así sea que no sea una mamá académica, pero es la mamá que lee la Biblia, el niño sabe que ella estudia, que lee y demás. Entonces él empieza, claro, aquí hay algo chévere, y también disfrutan esos espacios, la mamá que le lee al niño desde pequeño, él va aprendiendo que eso es importante y lo vuelve un hábito, lo automatiza. Entonces ya cuando yo quiero llevarle el plan lector, que lo utilizan muchos colegios, el plan lector, y entonces el niño ve el libro, ¡ay, qué rico este libro! Y sentarse a leer, porque ya es algo que no le cuesta. Pero cuando no tiene el hábito, siente usted un niño a leer. Y sobre todo que se mantenga atento, que se mantenga motivado, que consolide y que entienda algo de lo que leyó, es bastante complicado. Miren cómo el hábito y cómo lo voy construyendo desde esos primeros años es absolutamente básico. Y es que los hábitos son hábitos positivos y tenemos hábitos negativos. Y como todos se consolidan desde la parte profunda del cerebro, Rocío no me dejará mentir, ella como psicóloga sabe que todo lo que está en el área profunda del cerebro se queda allí grabado y arraigado. Entonces ahí es donde uno dice, caramba, tengo el mal hábito de levantarme tarde todos los días. Qué difícil es dejar ese hábito. Sí, qué difícil es. Y los hábitos les pasa igual que el aprendizaje. Yo tengo que repetirlos y repetirlos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque algunos dicen, no, es que yo para adquirir un hábito no necesito sino 21 días, y si en 21 días lo hago, resulta que no, eso ya se cayó esa teoría. Para yo adquirir un hábito, por lo menos 60 días, y en algunas personas 90 días repitiendo la acción para yo poderla. No alcanzan ni 21 ni 28. Ni 21 ni 28, exactamente. Entonces es un proceso que hay que empezar a trabajar, y a veces no le vemos la importancia, sobre todo el preescolar. Algunos papás dicen, pero es que el preescolar es solo juego, es solo ellos van allá a colorear, bolitas y palitos. Sí, solo aprenden a cantar, pero ya que todo eso tiene una implicación a nivel cognitivo, porque si el niño aprende cantos, aumenta el léxico y el lenguaje se enriquece. Si el niño está haciendo actividades motoras de rasgado, recortar, hacer bolitas, amasar plastilina, está desarrollando lo que nosotros hablábamos más atrás, que eran las praxias, ¿cierto? Toda esa parte motora se está desarrollando. El niño está tocando las texturas, que el algodoncito, que no sé qué, está experimentando los olores, la arena, y entonces está desarrollando todo el sistema sensoperceptivo de las noxias. Le enseñan a correr, a saltar obstáculos, a guiarse en el tiempo, que la
mano derecha, que la mano izquierda. Todo eso está enriqueciendo las nopcias visoespaciales de ese chiquitín. Entonces miren qué tan importante, y para los papás que justo tienen niños que están pequeñitos y que van a empezar procesos de aprendizaje, no vean el preescolar como algo, ay, es que esa es la perdera de tiempo. No, pero es que uno antes entraba a primero y ya no necesitaba hacer nada más. Pero ojo, porque es que antes, ¿cómo era nuestra infancia? De juego. El juego, el niño que se embarraba, que se ensuciaba, que corría por la calle, que montaba la bicicleta, que exploraba, si habían árboles por allá se montaba en el árbol, trepaba, exploraba, miraba las flores, tocaba la arena, o sea, toda esa estimulación que nosotros, pero ¿cómo lo adquirimos? Se adquirió a través del juego, a través de la interacción con los compañeritos y demás, aprendimos del mundo, exploramos, pero ¿qué está pasando con nuestros niños ahora? ¿Cómo se crían los niños? Encerrados en un entorno donde no hay estimulación motora, donde no hay estimulación táctil, visoespacial, donde el lenguaje se queda corto, porque es que el niño, ¿quién interactúa con el niño en la casa? El niño está solo. El niño está solo. Antes las familias eran numerosas, entonces no había necesidad de pronto de tanto ese contacto social en otro contexto, sino que eran familias de 10, de 8, ahí hacía su desarrollo social el niño. Y lingüístico también, porque aprendía el modelado del adulto, del pequeño, se asignaban tareas desde pequeño, ¿cierto? El niño adquiría hábitos, responsabilidades. Claro, tú entrabas a un primero y ya tenías toda esa parte sensoperceptiva súper estimulada, pero entonces uno dice, ¿y ahora por qué los niños tan difícil? ¿Por qué tanto trastorno? ¿Por qué tanta cosa? Pero si empezamos a mirar desde el desarrollo evolutivo y desde el prerequisito de lo que se tiene que necesitar, los niños están quedando cortos en esos procesos del ambiente muy poco estimulante. Entonces algunos papás dicen, ay, pero yo le compré la tablet y le pongo el video, pero sí, él está solo escuchando, pero es que el lenguaje es interacción. Tú me das comunicación, yo te devuelvo, es un proceso, exactamente. Algunos lo llaman estrategias talk to talk, ¿sí? Tú me hablas, yo te hablo, ¿sí? Esa interacción, el juego es una herramienta espectacular para activar aprendizaje en la medida que yo hago juego de roles, en que yo le permito tener muchos objetos y muchas cosas para interactuar, pero no es solo que el niño juegue allí solo. Es que el niño juegue con interacción, que estemos haciendo intercambio comunicativo, enriquece muchísimo. Entonces miren cómo ahora se nos unen también esos hábitos y demás. Y es que este tema de los hábitos realmente es muy necesario, ¿no? Muchas veces de forma inconsciente lo que hacemos es justamente sembrar hábitos negativos o fortalecer esos hábitos negativos. Yo tengo una reflexión que alguna vez escuché y quiero compartirla. Y tiene una pregunta: ¿quién soy? Dice, soy tu compañero constante, soy tu más grande ayuda o tu más pesada carga. Te impulsaré hacia las alturas o te arrastraré al fracaso. Estoy completamente bajo tu mando. De todas formas, la mitad de las cosas que hago puedes dejarlas a mi cargo y podré cumplirlas rápida y correctamente. Es fácil lidiar conmigo, solo es necesario que seas firme. Muéstrame exactamente cómo quieres que haga las cosas y tras unas cuantas lecciones las desarrollaré automáticamente. Soy el sirviente de todos los grandes personajes y también de los perdedores. A quienes son grandes los hice yo así, a los otros los conduje al fracaso. No soy una máquina, aunque funciono con la precisión de un mecanismo, además con la inteligencia de un humano. Puedes hacerme funcionar para obtener ganancias o para quedar en la ruina. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré. ¡Wow! ¿Quién soy? ¿Quién es? El hábito, definitivamente. Es excelente reflexión, porque claro, y es que el hábito, al igual que el aprendizaje, él requiere un proceso también de entrenamiento. Entonces dirán los papás, ¿y ahora entonces yo qué hago? Porque sí, para estudiar yo tengo que hacer un hábito, el estudio necesita de hábitos, y estudiar me va a permitir aprender, pero yo tengo que
habituarme a él. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo instaurar un hábito que me permita que mi chiquito, yo pueda, después de ese hábito, activar los canales sensoperceptuales, activar los dispositivos básicos de aprendizaje y que se pueda ir dando todo el aprendizaje? Entonces, algo súper importante que yo siempre recomiendo a los papás es, primero, la insistencia y persistencia. O sea, hay que persistir. Un hábito, lo importante es hacerlo, ojalá todos los días. A veces pasa y está comprobado que cuando hay gaps, es decir, cuando hay espacios donde yo dejo algo y tengo que volverlo a retomar, eso ya me genera a mí un bache y un problema. Y pasa con los niños, ellos salen a vacaciones, pierden la rutina de levantarse temprano y volver a retomar otra vez. Bueno, difícil. Puede ser que los primeros días ellos están súper motivados por sus cuadernos, entonces, claro, aquí cuando hay motivación se levantan temprano y quieren ir, pero ¿qué pasa al poquito tiempo? Ay, ya entra el aburrimiento. Entra el aburrimiento, la desmotivación, porque ya no es lo bonito y lo chévere de estrenar el cuaderno y los colores, y no viene la tarea, el trabajo, lo que tengo que estudiar, entonces ya empieza a volverse tedioso. Entonces, ojalá los hábitos que sean insistentes y persistentes. A veces vamos a necesitar, para instaurar un hábito, poner un recordatorio. Y aquí es súper importante que podamos hacer esos tableritos con nuestros niños donde hagamos la rutina diaria. Entonces, ¿cuál es la rutina de mi chiquitín y qué cosas voy a incluir dentro de esa rutina? Y dentro de esa rutina que yo le voy a colocar a mi niño, pues voy a colocar el momento, ¿cierto? El espacio para estudiar, para que sea el espacio. Tengamos en cuenta lo que les decía hace algún momento. Puede ser, y cada uno de nosotros tiene capacidad de mantener la memoria de cierta manera. Pues hay condiciones, digamos, que dificultan que el niño pueda mantener la atención. Entonces yo tengo que ser muy consciente de qué tanta capacidad de atención tiene mi chiquitín. Si no está logrando la que necesita para su edad, entonces tengo que mirar o revisar si terapéuticamente podemos usar estrategias, pero también nos pasa a nosotros como adultos que nos hemos vuelto bastante desatentos y necesitamos empezar a tomar pausas para retomar. Entonces tengamos en cuenta que si vamos a hacer una franja de aprendizaje, yo no puedo colocar 1 hora de estudio, porque es muy probable que esa hora yo tenga que dividirla en secciones de 15 minuticos, dando momentos de pausa y de reposo para que se retome la atención. Una de las mejores estrategias o de las pausas para retomar la atención es yo moverme. Sí, o sea, usted no dice, estoy aquí estudiando, entonces para la pausa pongo un video. Sí, hay que levantarse. No. Hay que cambiar de postura. Hay que cambiar de postura, hay que permitirle al niño que vaya y dé una vuelta en la bicicleta por la cuadra, lo saco un momentico al parque, le doy una vuelta, lo pongo a que salte el lazo, o sea, alguna conducta, sobre todo motora, que implique movimiento. ¿Sí? Eso activa nuevamente el cerebro. Una pausa activa. Una pausa activa, pero pausa activa no como les decía, ¿no? Entonces la pausa activa, entonces voy a cerrar los ojos y voy a... Sí. No. O estaba escribiendo, entonces ahora sí voy a coger el celular. Y entonces me empiezo a ver Facebook. Y ya se le pasa el tiempo y ya no quiso aprender a hacer más tareas. Ni retomó absolutamente nada, exactamente. Entonces, tener esa rutina y a esa rutina ponerle recordatorios. Entonces tengo allí mi tablerito, como les decía. También es importante dejar a los niños tiempo para el juego. El juego es tan importante, se ha perdido tanto ese espacio, pero es tan enriquecedor y cada etapa del desarrollo tiene juegos diferentes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que de los 0 a los 2 años todo lo que tiene que ver con estimulación sensomotora, sensomotriz, colores, figuras, sensaciones y demás, el juego involucrando estas sensaciones sensoriales es súper espectacular en esos 2 años. Luego, después de los 2 años, ya empieza a hacerse juego donde el niño imita a la mamá, esos juegos de roles y demás, de la cocinita, que tiene que ver con cosas cotidianas. Esos juegos son espectaculares para ellos. Más adelante ya los chicos hacen un poco más de juegos de reglas como tal, las cartas, el ajedrez, otros juegos que involucran, pero también en esa etapa es muy importante dentro de esos juegos de reglas que aprendan fútbol, que aprendan básquetbol, que aprendan natación, que de alguna manera también tienen reglas, pero involucran mucho la parte motora. Entonces, eso es muy importante dentro de ese proceso, el juego, permitir ellos que tengan esos espacios de juego dentro de las rutinas diarias. Hay algunos papás y pasa en algunas familias que quieren que sus niños estén
involucrados en todo, totalmente activos, que no hay espacio para nada, o sea, el niño es no peor tienen que un adulto. espacio de ser niños. De ser niños, y eso es algo importante, o sea, yo no puedo exigirle a mi niño que sea un adulto, un niño de 3 años que ya se comporte como un adulto, que tendió la cama, que recogió, que hizo, no, porque él está todavía formando hábitos, yo tengo que ir trabajando sobre ellos, ir modelando, los niños pequeños, yo siempre digo, son como un muñequito de plastilina, entonces yo decido si esa plastilina le doy una forma bonita o lo dejo todo chueco. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Entonces hay algunos papás que dejan esa plastilina ahí, no la moldean, no le dan hábitos, no le dan nada, y ya cuando llegan a los 10 años que están en quinto, cuarto, quinto de primaria, entonces ya quiero enseñarle ahora sí que tome hábitos, quiero enseñarle que se alimente bien, porque dentro de, digamos, de los hábitos que nosotros aprendemos, la alimentación, saber escoger lo que yo como, alimentarme bien, hace parte de un hábito. Entonces, si yo ya quiero cambiar hábitos cuando empiezo a crecer, es supremamente difícil, como les decía, porque no se consolidaron. Y si tengo muchas rutinas en el día y no estoy dejando también espacios para que el niño sea niño, para que haga las cosas que a él le gustan, no voy a encontrar un buen espacio para crear un nuevo hábito. Tengo que sacar algo de mi rutina para darle espacio a algo nuevo. Así nos pasa a nosotros como adultos. Si yo quiero empezar a hacer ejercicio, yo tengo que empezar en mi rutina, entonces voy a sacar las 2 horas que dedicaba a verme la serie, a ver el Facebook, el Instagram, lo que yo tenga de mis redes sociales, voy a sacar esas horas y en esas horas voy a incluir ahora el momento de hacer ejercicio y voy a poner un recordatorio, si es necesario, una alarma en el celular para que se dé. Ahora, cuando yo quiero instaurar un hábito, tengo que separar los estímulos que me puedan dañar el hábito. Entonces aquí, súper importante, si voy a separar estímulos, si yo quiero instaurar el hábito de la lectura, yo no voy a poner la mesa de leer frente a un televisor. ¿Sí? Si el chico ya estaba habituado todos los días o tenía el hábito de ver televisión toda la tarde, entonces ahora yo quiero cambiarle el hábito de que vea televisión toda la tarde, que empiece a practicar la lectura, pues me toca sacarlo del espacio del televisor. Porque si lo dejo junto al estímulo que a él le agrada más, adivinen para dónde se va a ir. Hacia el pues a lo que más le gusta, a lo que más le gusta. Entonces yo tengo que separar los estímulos para darle el estímulo que yo necesito instaurar, que sea agradable y motivante ese espacio. Y entonces aquí sí hago un llamado, porque a veces el momento del estudio es el momento más estresante en la casa. Sí. Porque la mamá ya se puso con los pelos de punta y ya está estresada y se sentó, pero es que coge el cuaderno, pero ¿por qué no te lo aprendes? No sé qué, pero ya te lo repetí 1000 veces, ya el niño cerró. Acordémonos de los dispositivos, ¿no? La atención, la memoria, la motivación. Si yo llego regañando, o sea, no. Sí, no va a aprender. No hay que se va a dar. preparar ese ambiente. Hay que preparar el espacio y dentro de esa, digamos que motivación, también están las recompensas. Es importante recompensarnos. Cuando usted toma el hábito de hacer ejercicio, la mayor recompensa es cuando usted le dicen, uy, bajó de peso. Esa es la recompensa. Uy, bajaste de talla. Wow, esa fue mi recompensa. Nosotros como adultos necesitamos recompensa. Inclusive a veces para ir a trabajar cuando no estamos muy motivados, uno dice, ay, voy a trabajar por el sueldito. La recompensa, o sea, siempre necesitamos recompensas en todo lo que hacemos. Entonces los niños a veces también necesitan recompensas que no necesariamente pues tienen que ser el dulce o el regalo, el premio, ¿no? Recompensas afectivas, estímulos orales, ¿cierto? Verbales. Exactamente, verbales. Ay, qué bien lo haces, eres muy inteligente, yo sé que puedes hacer muchas cosas. Entonces hay muchas maneras de motivar y no es solo, ay no, si estudias toda la semana te doy el helado. Sí. Qué interesante realmente todo esto, pero el tiempo se nos ha ido, así que yo sé que muchos padres y adultos, cierto, que no tienen hijitos, pero están con iniciativa de aprender. Este tema ha sido demasiado edificante y hay mucha tela por cortar, así que sí. Muy útil para abuelitos, sí. para mamás, para papás, y para nosotros todos, adultos, para vamos, los adultos, queremos aprender algo, genial. ¿cómo hacemos para aprenderlo? Eso muy es lo que interesante. queremos Claro hacer. que sí, bueno, Dios nos ha dotado de una manera especial, nuestro cerebro es único, es maravilloso y el mismo Dios desea que nosotros aprendamos cada día, aprendamos a conocer a Él, aprendamos de la naturaleza, todos los saberes
que van a contribuir a nuestra calidad de vida. Gracias, Jenit, por estar con nosotros aquí en Entre Amigas. Gracias a todos nuestros oyentes, todas las personas que a través de las redes sociales siguen este programa, y les invitamos a compartirlo, que otras personas se beneficien de estas temáticas que siempre traemos para ustedes, muy actuales. Recuerden que este es un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Dianita, llegó el momento de despedirnos, vamos a orar. Bien, le vamos a pedir a nuestra invitada que por favor cierre con esta oración. Y un saludo para todos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amante y buen Dios, la honra y la gloria sean para ti ahora y siempre. Gracias porque dentro de las maravillas que has creado, has hecho nuestro cerebro, nuestros sentidos. Son maravillosos, Señor, y los has hecho para que aprendamos no solamente de este mundo que tú has creado, sino también de ti. Permite, oh Dios, que nosotros como adultos podamos aprender de ti, pero también permítenos que podamos ayudar a que nuestros niños aprendan y podamos generar esos espacios que ellos requieren para aprender, no solo el aprendizaje académico, sino también los valores y conocerte a ti. Bendícenos en esta hora, permite que nuestros sentidos estén siempre alerta para escuchar tu voz y que te podamos encontrar en la naturaleza y en la palabra que tú has dejado para nosotros. Bendícenos en esta hora y acompáñanos siempre, todo porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo y que Dios les bendiga. Adiós. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.